Buenas tardes, es lunes 20 de noviembre. Ha sido un domingo bastante duro para la izquierda latinoamericana. Yo diría que ha sido un día duro también para el progresismo y hay que hacer muchas evaluaciones. Sin embargo, hay una serie de temas a nivel internacional que están muy candentes y frente a los que hay que examinarlos, y para eso está analizando la semana política en Crónica Digital, pues junto a Juan Andrés Lago y hoy día con un invitado especial, ¿no es cierto? Con Edgar, periodista, y nada menos, ¿no es cierto?, que corresponsal de Prensa Latina. ¿Cómo estás, Edgar? ¿Cómo estás, Juan Andrés? Buenas tardes. Buenas tardes, Omar, Edgar, un abrazo. Buenas tardes también para ustedes, una alegría y un honor estar con tan buena compañía. Muchas gracias. Bueno, eh, fíjate que en la semana que pasó, a nivel internacional, uno de los elementos centrales yo diría que fue el encuentro en San Francisco entre el presidente Xi y el presidente Biden. Un encuentro que no fue fácil. Muchos dicen que es un encuentro también fracasado, en donde los acuerdos fueron lo mínimo de lo mínimo, y sin embargo el cierre también fue lamentable, donde hay una imagen, por ahí no la tengo acá, pero hay una imagen bastante decidora del rostro de Blinken ante una intervención del presidente Biden, eh, ni siquiera diría desafortunada, sino que a esta altura ya destemplada, ¿no? Propia de los presidentes de Estados Unidos, diría yo, que Biden ha hecho gala de eso, ¿no? En este último tiempo. Juan Andrés, Edgar, ¿cómo ven esta situación ustedes? Adelante, compañero, adelante. Gracias, Juan Andrés y Omar. Bueno, es muy difícil, creo yo, intentar recomponer relaciones entre dos países que tienen un peso tan específico en el mundo como Estados Unidos y China por una simple reunión. Eso no iba a pasar, pero yo creo que al final el remedio en todo caso fue peor que la enfermedad, porque quedó claro cuando después de la reunión en una conferencia de prensa, si no estoy mal, el señor Joseph Biden señaló de dictador al presidente chino. Eso es insólito y da muestra de varias cosas. Primero, que los políticos de Estados Unidos no tienen absolutamente ninguna consideración por las normas, por los modales, eh, ni por la política, ni por la política. Y como decía Omar, el rostro de Blinken era todo un poema, eh, después de escuchar cómo con una frase Biden echó a perder un trabajo diplomático que se venía haciendo durante cierto tiempo. Esto también demuestra la prepotencia de Estados Unidos, que, que sigue manteniendo todavía vigente dentro de su código genético el destino manifiesto, ya no solo respecto al continente americano, sino respecto a todo el mundo. Son los que dictan las normas, que las cosas son como ellos las conciben, y pienso que es una muestra más de que al final no importa quién esté en la Casa Blanca, Estados Unidos va a seguir siendo siempre una potencia interventora, una potencia, sí, destemplada, que piensa que está por encima de todos los demás. Eso lo demuestran no solo en el campo de la política, también en el campo de la economía, eh, en el campo de la lucha por el medio ambiente. Pareciera que ellos no terminan de darse cuenta que viven en el mismo planeta que el resto
de la humanidad. Y lo que ocurrió con esta reunión es una muestra muy clara. Para ellos no es un socio o ni siquiera un potencial asociado, es un adversario y de hecho Biden no ha cambiado absolutamente en nada de lo que hizo Donald Trump, que al final la política es la misma y los resultados están siendo los mismos. China afortunadamente está construyendo sus relaciones internacionales desde otro punto de vista, con otra mirada, y yo creo que eso también es lo que desespera un poco a los gobernantes de Estados Unidos, que a pesar de todo, China se está consolidando como una opción real en el mundo de hoy. Lo que no supo ser, por ejemplo, la Unión Europea en su momento, lo está haciendo China ahora. Se está consolidando como la opción ante el capitalismo brutal y salvaje de Estados Unidos. Juan Andrés. Sí, yo concuerdo. Trato de agregar algunos elementos. Esta burla del imperialismo norteamericano sobre el resto del mundo impresiona, de verdad que impresiona. Las veces que se solicitó por la Asamblea General de Naciones Unidas el cese al fuego, corredor humanitario, van miles y miles de niñas y niños asesinados en la franja en Palestina, y simplemente Estados Unidos dijo no en Naciones Unidas junto con Israel, y no. Después se vota mayoritariamente rechazar el bloqueo, el criminal bloqueo contra Cuba, y Estados Unidos e Israel dicen no, y hasta ahí llegamos. O sea, yo siento, Edgar y Omar, que este es un tremendo desafío para el planeta, porque hay una potencia y hay un país, y algunos más que se suman, que se sienten con la autoafirmación de determinar el destino del planeta, del mundo. Y creo que la frase que dice Edgar del presidente norteamericano muestra eso, muestra esa prepotencia, que lamentablemente algunas élites, algunos grupetes de nuestros países por estos lados del mundo también la tienen, ¿eh? Porque es impresionante cómo califican o descalifican determinados gobiernos, regímenes, países, y sin embargo, cuando se refieren al imperialismo norteamericano, es como lo siguen todavía mirando como si fuera el gran final del mundo. Y miren dónde estamos, miren dónde está el planeta. Yo diría que ahí hay un punto de referencia que es muy importante. Y lo otro, China, yo creo que en los últimos meses especialmente, pero en los últimos años, ha ido incrementando su política en relación a las alianzas con la India, con Rusia, con Sudáfrica. En nuestra región ha ido incrementando incluso su intercambio, que ya venía de tiempo, pero lo ha hecho de una manera más estratégica, más política, diría yo. Eh, y creo que todo eso va configurando un cuadro que, concuerdo con Edgar, de alguna manera desespera al imperialismo norteamericano y lo desestabiliza, pero lo desestabiliza en cuanto a que Estados Unidos reacciona como reacciona. O sea, es un peligro para la humanidad, francamente, lo veo así, un gran peligro para la humanidad, porque las militarizaciones, las guerras, las intervenciones están a la orden del día. Y creo que ahí es un tremendo el desafío que tiene China, que tienen los países del BRICS. Fíjese, yo creo que el papel que juega el grupo de los 77 más China, donde preside el presidente Díaz-Canel de Cuba. Es impresionante cómo ese tipo de cuestiones hoy día adquieren una relevancia tan importante para los destinos de la humanidad. Y no sé si se escucha, parece con algún problema Se escucha, sí, Escucho estoy con perfectamente, lo algún escucho problema de bien. conexión, no sé, no logro sí, identificar todavía de qué se trata, pero bueno, fíjate que uno de los temas también muy preocupantes que surgió
fue esta aseveración del primer ministro israelí Netanyahu, donde él invoca una teoría bíblica, ¿no? Para poder justificar, en definitiva, las matanzas en Gaza, a propósito de Amalek y a propósito, ¿no es cierto?, de esta cita bíblica en donde en el fondo es un llamado a destruir, es un llamado a asesinar, es un llamado a hacer, ¿no es cierto?, a destruirlo todo. Y a partir de eso se da una situación que es bien particular, ¿no? Y que es el silencio, el insistente silencio de Occidente. Situaciones que son tremendas, que son muy difíciles y que hoy día traen como consecuencia miles de muertos, traen como consecuencia que un hospital sea considerado un espacio de guerra y, y todo esto televisado y todo esto, ¿no es cierto?, hecho un espectáculo y todo esto dentro de una dimensión que es profundamente, yo diría que es parte de la necropolítica. ¿Cómo ven ustedes esa situación y del impacto principalmente desde el punto de vista humanitario, desde el punto de vista cultural, social y político de eso? ¿Cómo transgrede en definitiva ese tipo de acción, ¿no? El accionar político y cómo se entiende dentro del propio Occidente, dentro de la propia izquierda incluso. Edgar. Yo pienso, Omar y Juan Andrés, que es muy peligroso lo que dijo Netanyahu en esa ocasión. Es muy peligroso porque está invocando argumentos religiosos para justificar un genocidio y no tuvo la respuesta que merecía, incluso creo yo, ni siquiera del Vaticano. El Vaticano se sumó al silencio. La cita bíblica que utilizó Netanyahu está en lo que se conoce como la Biblia hebrea, o sea, el Viejo Testamento de la Biblia, está en el libro de Samuel y es una cita tremenda. Dice así: ahora ve, hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres y niños, aún los de pecho. Mata vacas, ovejas, camellos y asnos. Esto es supuestamente una orden divina dada a Samuel para que elimine por completo al pueblo de los amalecitas. Y él lo está usando contra supuestamente Hamás, pero todo el mundo conoce que Hamás no es el problema. Hamás es una de las consecuencias del problema, pero el objetivo fundamental es el pueblo palestino. Inmediatamente Netanyahu se dirige a su ejército y les dice: soldados israelíes, ustedes son parte de un legado que se remonta a 3000 años de historia. Fíjate que esta frase, cuando yo la leí, me recordó inmediatamente a una frase de Adolfo Hitler en los primeros días de la Segunda Guerra Mundial, cuando dijo: soldados, yo los libero de esa quimera llamada conciencia. Es decir, se está haciendo un llamado a una guerra total de exterminio eh, y que puede tener consecuencias nefastas, ya no solo en el Oriente Medio, sino que en todo el mundo. Eh, Invocar la religión que sea, para eliminar a un pueblo es algo grave, es algo que no debió pasar desapercibido. Y da muestra también de cómo el movimiento sionista, y aquí separo lo que es el sionismo del pueblo judío, no todos los judíos son sionistas, sus líderes sí,
El sionismo es lo más parecido ahora en el siglo XXI a lo que fue el movimiento nazi en la primera mitad del siglo XX. El sionismo está utilizando la religión aún dentro de su propio pueblo. Israel es un estado que no tiene constitución, se basa en una serie de leyes fundamentales que fueron reformadas y reforzadas hace no mucho tiempo. Pero, por ejemplo, se le concede la ciudadanía israelí solo a los que son judíos o descendientes de judíos que practican la religión judía. Es decir, los judíos cristianos, los judíos musulmanes, que también los hay, no podrían tener nunca la nacionalidad israelí. Es un estado realmente peligroso, con un poder enorme. En estos mismos días también un ministro israelí dijo que tirar la bomba atómica contra Gaza podía ser una opción. Esto, aparte de lo peligroso que es, este hombre se convirtió también en el primer alto funcionario del Estado de Israel que reconoció públicamente que tienen armas atómicas, algo que siempre han tratado de negar. Eh, o sea, estamos ante un Estado que eh, no está respetando absolutamente ninguna barrera, ni legal, ni eh, jurídica internacional, mucho menos humanitaria, Omar y Juan Andrés. O sea, es realmente un peligro ya no solo para el pueblo palestino, se están convirtiendo, igual que Estados Unidos, en una amenaza para toda la humanidad. Juan Andrés. Sí, no, yo comparto, es impresionante el silencio, ¿ah? Llama mucho, mucho la atención. No, no, como ha señalado Edgar, esa no es una frase dicha nomás. Es una frase terrible porque es en el marco de la realización de un plan de exterminio. Está dicha en el marco de un plan de exterminio, en su desarrollo. 75 años el Estado de Israel y lo que queda del territorio palestino, lo hemos dicho otras veces, sería a comparación menos de lo que para Chile lo que es la región metropolitana. Eso es, o sea, le han quitado una cantidad enorme de territorio histórico. Israel a Palestina, no es al revés. Entonces, yo creo que aquí hay una cuestión que en complicidad, particularmente el imperialismo norteamericano, eh, desata fuertemente y creo que tenemos que mirarlo con mucha atención. Efectivamente, también al inicio de la Segunda Guerra Mundial, algunos creyendo de que el nazismo hitleriano y el fascismo iban a hacerles la pega para destruir el campo socialista, porque esa es la historia real. Después se plegan, después. Y ahí hay un tema también que tiene que ver con la Iglesia Católica, es una historia que es importante considerarla. Estas son lecciones, lo hemos dicho otras veces, no, no es por aspaviento, pero estas son cosas, las cosas que están pasando no van a cambiar el planeta, yo creo que cambian a la humanidad en muchos aspectos, en muchos aspectos. Yo creo que esto que está ocurriendo ha mostrado facetas oscuras, oscuras, oscuras de lo que es el capitalismo salvaje en su fase de cierta desequilibrio, por llamarlo de alguna manera. ¿No? Tenemos otras expresiones, lo que está ocurriendo aquí al lado nuestro, en Argentina. Pero creo que efectivamente las expresiones concretas de inhumanidad son parte, lamentablemente, de esta crisis que el capitalismo salvaje ha llevado al planeta en toda su dimensión. Sí, Bueno, si me permiten agregar sí, un tema más, en la cuestión de esta guerra, también hay, está involucrada, por supuesto, la industria militar, lo que se llama el complejo militar industrial de Estados Unidos. Y es una muestra de lo que estaba diciendo ahora Juan Andrés, de cuán salvaje es este capitalismo extremo.
en los primeros días de la guerra, cuando recién empezaron los bombardeos de Israel contra Gaza, eh, Estados Unidos anunció que iba a mandar ayuda militar a Israel. Mm, Quizás no tanto porque la necesite, porque Israel es en realidad uno de los ejércitos mejor armados del mundo, sino como un gesto de solidaridad entre cómplices. Y en Estados Unidos empezó a crearse cierta resistencia a este envío de armas y fue muy impactante una declaración de un vocero del complejo militar industrial cuando dijo, por favor, no pongan obstáculos al envío de armas a Israel, porque eso nos está aumentando el precio de las acciones. Solo el anuncio de mandar armas ya estaba haciendo prosperar todavía más a la industria armamentística estadounidense. Y allí, por allí está al final quizás la explicación de todo. Para Israel, para Estados Unidos, esto es además un gran negocio. Sí, Así Edgar, es. fíjate que, bueno, la tecnología a veces juega papeles bien particulares, ¿ah? En esto. Y entonces uno está hablando y es una voz como de ultratumbo, una voz que viene de alguna parte, en este caso. Eh, Fíjate que frente al tema de Netanyahu, frente al tema de esta instalación religiosa, de esta justificación religiosa de la muerte, ¿no? Y a mí me parece que una de las cosas más graves que puede haber, y tomando en consideración que siempre los modelos políticos a través de la historia han tenido siempre su dimensión religiosa, teológica, ¿no? Han construido un, una dimensión religiosa para poder autojustificarse. O ya sea por una fe que es legítima también, por cierto. Uno tiene derecho a creer en lo que considera, en la espiritualidad del ser humano tiene esa libertad. Lo que es complejo es cuando esas espiritualidades se usan para poder sostener un poder específico, que sería este el caso, como también otros que se han usado a través de la historia. Insisto, aquí han habido religiones que han surgido a partir de separaciones y la necesidad de poder casarse de nuevo. Aquí hay procesos religiosos que han surgido, ¿no es cierto?, al alero de ciertos procesos de independencias económicas, principalmente la base del protestantismo y otras. Entonces, desde ese punto de vista, a lo que estamos asistiendo hoy día es a un proceso religioso que está, ¿no es cierto?, justificando una dimensión de la muerte y una dimensión del asesinato. Y eso ya eso yo diría que tiene las características de las cruzadas, tal vez, siglo XIII, pero eso no se había visto de una manera tan brutal, tan directa, ¿no? De este modo, explicitado así, sino hasta hoy. Y en eso también, y recojo el pañuelo de Juan Andrés, ¿no es cierto?, pensando en el país vecino, de que también el presidente electo es un presidente que tiene una relación bastante profunda con esa dimensión sionista, por cierto, por cierto. Y sin embargo es electo, y entonces habría que entrar a preguntar cuáles son las razones que hacen, ¿no es cierto?, que el fenómeno Milei se instale en Argentina y se instale en América Latina, porque tampoco no es un fenómeno único si uno piensa en Bolsonaro, si uno piensa en Trump, si uno piensa en algunos otros, tampoco es único. Pero, ¿cuáles son las razones que hacen que un pueblo eh, tuerza su destino desde ese punto de vista, ¿no? Ingrese a este camino que yo creo que va a ser muy tortuoso. Eh, ¿Cuál es la visión que ustedes tienen sobre eso? ¿Cómo ven esto? Edgar, Juan Andrés. Sí, mira, yo ahí, Omar y Edgar, creo que
En el caso de Palestina, la Franja, en fin, toda esa zona, yo la otra vez citaba en este programa también a un gran filósofo y teórico revolucionario, Dimitrov, que creo que hizo un gran aporte para poder entender este fenómeno en la dimensión que tuvo. Yo fíjate que creo que en el caso de lo que está ocurriendo en la franja hay una serie de elementos contextuales que son muy importantes considerar porque en definitiva eh, lo que ahí está ocurriendo es una acción del imperialismo norteamericano. Israel es parte de ese imperialismo, no se puede entender de otra manera, es parte sustantiva de ese imperialismo y creo que es lo que explica esa militarización, ese plan de exterminio, es lo que explica la posición de otras zonas del mundo, en un momento en el cual el planeta se sacude en su esencia respecto de cuestiones tan graves como la pervivencia de la humanidad. Estoy hablando de la crisis climática, estoy hablando de situaciones económico-sociales, la crisis de la moneda hegemónica hasta ahora, que era el dólar, las pobrezas y las miserias que están surgiendo y que crecen en distintas zonas del mundo. Creo que de eso no no es una excepción lo que ocurre en Argentina. A mí comparto mucho lo que ha dicho hace un tiempo atrás el presidente de México, López Obrador. O sea, los efectos de estas crisis, cuando son tan profundos como lo que está ocurriendo en Argentina, generan mucha desesperanza, incertidumbre y a la vez este tipo de fenómenos que buscan canalizar ese descontento, esa incertidumbre, esa situación es extraordinariamente crítica. Me decía una analista argentina que en la elección de Milei, de cada 10 trabajadores precarios en Argentina, 8 votaron por Milei. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué? Porque la están pasando muy mal y porque no ven otra alternativa, no la ven. Y yo creo que eso es súper importante tenerlo en cuenta, porque para explicarse el fenómeno en su profundidad. O sea, yo creo que en Argentina, si se ha llegado al punto que se ha llegado, es que las alternativas progresistas que son tan fuertes en Argentina, uno de los estados donde efectivamente hay muchos derechos sociales establecidos de mucho tiempo, no alcanzaron la dimensión de pervivencia y se les mete este fenómeno eh, con las características que tiene al punto de que una cantidad muy contundente de argentinas y argentinos votan por Milei, votan por él. En un país en donde comparativamente hablando, yo diría que se aproxima más a un tipo de pluralismo que no tenemos, por ejemplo, en Chile, desde el punto de vista mediático me refiero, que no existe en Brasil, insisto, desde el punto de vista mediático. O sea, en Argentina hay más espacio plural, hay más espacio para el debate de ideas, por fin, de propuestas. Yo creo que este es un fenómeno que tenemos que analizarlo en su profundidad. Me parece que es altamente peligroso. De alguna manera, el camino que llevó a la presidencia Bolsonaro fue parecido. En Brasil había mucho descontento, mucha desigualdad, mucha incertidumbre por las bandas armadas, el narcotráfico. Y eso generó las condiciones para una cantidad importante de gente muy humilde en Brasil votara por Bolsonaro, lo viera como una posibilidad. Yo creo que de eso nos tenemos que hacer cargo las fuerzas de izquierda progresistas de la región, con toda humildad y con convicción, porque Chile tampoco es una excepción a este fenómeno. O sea, Chile también está en una situación extraordinariamente crítica. Y creo que tenemos que ver la realidad como es y no oblicuarla, porque lo peor es oblicuarla. Yo entiendo que hay gente en mi país que defienden los 30 años como si fueran lo mejor de la República. En fin, no fueron lo mejor de la República. Porque si no, ¿cómo se explica todo lo que ha ocurrido en Chile a partir del descontento social, el estallido, la revolución pingüina, eh, casi 5 millones de personas que en voto voluntario dejaron de votar y ahora cuando votan por voto obligatorio lo hacen como lo están haciendo?
Entonces creo que hay una serie de cuestiones que son muy importantes. Yo insisto, Argentina es un país en donde hay una cantidad muy significativa de cuestiones del punto de vista de la fortaleza del Estado y el derecho público, eh, que lo hacen ser un país en ese sentido hasta cualitativamente distinto a otros. Sin embargo, en los últimos años, los temas de inflación golpearon duramente el poder adquisitivo de una parte muy importante de la ciudadanía, la precarización, en fin, una serie de cuestiones que yo creo que hicieron emerger este fenómeno terrible que hoy día existe en Argentina y que llevó ni más ni menos que a Milei a la presidencia del país. Hay harto que analizar, pero yo por lo menos es la primera reflexión que hago en relación a Argentina. Edgar, Sí, mira, ahora que hablaba Juan Andrés, estaba recordando la frase esa de Antonio Gramsci, ¿no? Cuando dijo que el nuevo mundo se tarda en aparecer, el viejo mundo se tarda en desaparecer, el nuevo todavía no llega y en el claroscuro surgen los monstruos. Aquí estamos en presencia de uno de estos casos. Yo pienso, mi opinión así muy personal, que Milei, más que un fenómeno político ideológico, es un fenómeno mediático. O sea, a Milei lo impulsaron los grandes medios de comunicación argentinos, el grupo Clarín y otros semejantes, y lograron convencer a mucha parte de la población de que era eh, la mejor opción para salir de la crisis tan profunda en que están. Eh, Realmente allí hubo un trabajo mediático muy importante que de alguna manera también fue producto de una cierta separación de la política y de los políticos con la gente común y corriente. La gente de a pie empezó a perder la confianza, a perder la certeza en los partidos políticos, en las organizaciones políticas. De hecho, buena parte de la vida comunitaria quedó en manos de organizaciones, algunos sindicatos, organizaciones humanitarias. Quizás de pronto las madres y las abuelas de Plaza de Mayo llegaron a tener un protagonismo que fueron perdiendo poco a poco algunos partidos políticos. Y entonces cuando la gente pierde la confianza en los políticos como dirigentes del país, ocurren estas cosas. Eh, Racionalmente es muy difícil explicarse cómo un trabajador, una persona pobre, una ama de casa, una madre soltera que pasa trabajos para mantener a sus hijos, va y vota por un hombre que está diciendo que todo lo que sea posible privatizar será privatizado. Es decir, cuando hablamos de privatizar significa que los grandes grupos económicos de Argentina se van a quedar con todo lo que ahora maneja el Estado. Y hay dos excepciones, la salud y la educación, no porque mi ley no quiera privatizarlo, sino porque no puede, porque son manejados por los gobiernos regionales, no por el gobierno federal. Pero si estuvieran bajo manejo directo del gobierno federal, también entrarían a la privatización como yacimientos petrolíferos fiscales, como hablábamos con Omar hace un ratito, los grandes medios de comunicación, entre ellos Telam, que es la más grande agencia de noticias que hay en Argentina. Eh, Realmente es muy preocupante lo que va a pasar en este país. Ya las primeras medidas que hoy ratificó mi ley son para espantar a cualquiera, aparte de la privatización a ultranza
de todo lo que sea posible privatizar. Ratificó la dolarización de la economía, el cierre del Banco Central de Argentina. Es decir, que cuando hablamos de dolarización por las experiencias que hay en Panamá, en El Salvador y en Ecuador, hay que recordar que estos países han perdido una gran parte de su soberanía. Cuando un país adquiere una moneda que no puede controlar de ninguna manera porque el dólar depende de la Reserva Federal de Estados Unidos, no va a depender del Ministerio de Economía o de Finanzas o de Hacienda de Argentina. Allí estás cediendo buena parte de tu soberanía. Y eso es delicado, es delicado. Las experiencias, por lo menos de El Salvador y de Ecuador, son tremendas, son tremendas realmente. Pero además ya dijo esa famosa frasecita que ha repetido, hoy la repitió de nuevo, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Esto significa criminalizar la protesta social y así lo dijo anoche en su discurso después de ganar las elecciones. Va a mandar, la policía va a reprimir las protestas de los trabajadores, va a reprimir los famosos piquetes, que son una forma muy común de hacer protesta social y si los hacen de todas maneras, les va a lanzar la policía. El ejército y el ministerio, o sea, lo que son los ministerios de defensa y del interior, van a quedar en manos de la vicepresidenta, que si es posible todavía está más a la extrema derecha que el propio Milei y que durante la campaña hizo amenazas directas contra organizaciones defensoras de los derechos humanos en Argentina. Hay todavía que estudiar, que analizar, que reflexionar sobre el impacto que esto va a tener a nivel regional, pero ya hay algunas señales. Anoche el presidente de Uruguay que anda por China eh, lo llamó, estuvieron conversando mucho tiempo, hablando de cómo reconstruir las relaciones. Ya también tiene contacto con el nuevo presidente de Ecuador, es decir, se está configurando una fuerza muy a la derecha en América Latina y eso va a impactar a todos los pueblos. Yo pienso que, como decía Juan Andrés, hay que sacar todas las lecciones posibles de esto que ocurrió, cómo, por qué, de qué manera fue posible llegar a esta misma situación y no solo sacar las conclusiones, sino llevarlas a la práctica, que me parece a mí que es urgente en este momento. Sí. Mira, aprovechando de que estoy en eh, sin imagen, voy a aprovechar de decir algunas cosas que creo que desde mi punto de vista, ¿no? Se están instalando o se fueron instalando y hoy día ya son a ojos vistos. Yo creo que una primera afirmación para mí es el hecho de que el triunfo de Milei es el fracaso de la arquitectura política que se había desarrollado e implementado en Argentina. Desde ese punto de vista, para mí Milei viene a ser el outsider que tal vez pudo haber sido una persona de izquierda o de otro sector, pero en este momento fue capaz Milei de captar toda esa molestia. Entonces, toda esa dimensión de la casta, que nosotros acá le decimos la élite también, por cierto, esta élite que está en crisis, esta élite que está en una situación de decadencia profunda,
al parecer también en Argentina, ¿no es cierto?, esta casta, esta élite política, también llegó a situaciones muy complejas y en donde también aquí, desde mi punto de vista, hay un cuestionamiento profundo a las políticas socialdemócratas, en el sentido de que no fueron capaces de poder ejecutar siquiera lo que habían planteado. ¿Por qué digo esto? El presidente Fernández vino y dijo, por ejemplo, que no iba a aceptar, lo dijo en su campaña, que no iba a aceptar, ¿no es cierto?, este acuerdo que se había formalizado entre el expresidente Macri y el Fondo Mutuo Internacional, que él no iba a aceptar eso. Y sin embargo, no fue capaz de resistir la presión norteamericana, y por tanto aceptó las condiciones del Fondo Mutuo Internacional, lo que significaba, ¿no es cierto?, aceptar una situación económica terrible, porque es una deuda a 100 años. Y entonces, con eso, hipotecó su propio gobierno, sin considerar ciertos antecedentes que traía no solamente el presidente Fernández, sino que el candidato Massa, también muy preocupantes si uno recurre a los Wikileaks. Recordemos que en los Wikileaks el presidente Fernández y el candidato Massa aparecen como informantes. Repito, como informantes del gobierno de la presidenta Kirchner. Y entonces, ¿y de informantes dónde? En la embajada norteamericana. Entonces estamos hablando de un proceso de degradación muy profunda, en donde las cartas que se utilizan para poder salir son realmente, ¿no es cierto?, esta lógica del mal menor llevado al extremo y llevado a la situación de deslavarse a tal punto de que en realidad el pueblo argentino ya le dio lo mismo, o sea, le dio tan lo mismo que fue capaz de apostar por un tipo como Milei. Y esa es la situación de desbande a mi juicio. Además del hecho, ¿no es cierto?, de la tremenda crisis económica que golpea el bolsillo, además del hambre, además del 50% de pobreza, o sea, todo eso está ahí. Pero yo sitúo el espacio en la ausencia de credibilidad de las políticas elaboradas desde el punto de vista y desde la dimensión de lo que se ha llamado la socialdemocracia, tan crítica de otras izquierdas, tan crítica de otros proyectos políticos en América Latina. Miren dónde están. Por favor, mírense a los ojos dónde están. Y esa es mi afirmación más dura, más compleja. O sea, porque esto es un llamado de atención para nosotros, para la revisión política, para la revisión de las posturas que tenemos, para un análisis profundo no solamente de la cuestión discursiva, sino que también de la dimensión ideológica de lo que esto ha significado, de la incapacidad de poder discutir con la derecha en términos abiertos y claros, planteando nuestras posibilidades, nuestra imagen de mundo. Y eso no significa venir y cerrarse, y eso no significa venir, ¿no es cierto?, y tener una visión o una posición ultra, si no es eso, es venir y dialogar con las herramientas y con la experiencia que nosotros hemos desarrollado a través de la historia, si no es nada más que eso. Y la gente a veces yo creo que también quiere escuchar eso, y eso no lo ha escuchado de los nuestros. Y eso es muy lamentable. Ese es es lo que yo saco de conclusión de esto, ¿no? Que yo entiendo que es una visión que no va a ser compartida en otros sectores, por cierto. Y tal vez sea incluso minoritaria. Juan Andrés, Edgar. Y no solo porque la referencia es Argentina. Mira, yo quiero insistir en un punto. Yo creo que todavía, de mi punto de vista, falta analizar muchas cosas en lo que ha ocurrido en Argentina, pero creo, insisto, que la profundización de la crisis socioeconómica que tiene que ver con la pervivencia, o sea, estamos hablando de eso, de la pervivencia.
hay que tener presente que el pueblo argentino, el pueblo campoyano, ¿no? Vivió el corralito, vivió el aprete de cuando viene y sale escapando en helicóptero de la Rúa, ¿no? Es decir, hay varias situaciones en las últimas décadas que marcan mucho a Argentina y a su pueblo con problemas socioeconómicos de pervivencia muy profundos. ¿Y qué decir en el tiempo de las dictaduras? Pues yo creo que eso está marcando mucho la subjetividad popular argentina en este momento. Mucho, mucho. Y bueno, cuando se trata de pervivencia y cuando no se ve una visualización, porque a mí, por ejemplo, lo que me llama la atención en este caso, la elección de ayer, es que es el peronismo completo el que sufre la derrota. En su expresión, que es masa, todo, pero es el peronismo completo. O sea, ahora, probablemente hay electorado peronista que a lo mejor no votó por masa nomás, porque si no, no se explica la votación de Milei, ¿no? No se explica, porque fue más de 10%, si no me equivoco, que estuvo arriba Milei. Entonces, hay lugares, Córdoba, por ejemplo, y otros históricamente peronistas, pero que sin embargo el resultado electoral se pensaba que la votación de masa en el cono urbano de Buenos Aires iba a ser mucho mayor y no lo fue. Y no lo fue. Entonces, yo creo que hay ahí un punto de referencia muy, muy profundo que vamos a ver cómo cursa, ¿no? Vamos a ver qué es lo que va a ocurrir si efectivamente, como dice Edgar, Milei empieza a cumplir lo que ha dicho. ¿Hasta dónde lo va a seguir esa mayoría que votó por él? ¿No? Porque, porque en nuestra región Bolsonaro salió con un montón de promesas, y ojo que perdió no por mucho, no por mucho. Pero si algo lo hizo perder fue que las cuestiones referidas, volvemos a lo mismo, a la pervivencia socioeconómica, el pueblo brasileño se dio cuenta que por ahí no iba Bolsonaro. Bolsonaro iba en otra dirección, ¿no? En otra dirección. Y yo creo que ese es un dato clave para los proyectos populares, progresistas, de izquierda, como se les quiera llamar, incluidos los socialdemócratas, porque, o sea, la socialdemocracia históricamente no ha sido neoliberal. Ahora se dice socialdemócrata cualquier cosa, pero hasta los 90, por lo menos la socialdemocracia no era expresión del neoliberalismo, era más bien de izquierda, por decirlo así, del Estado benefactor, ¿no? Después han ido cambiando las cosas, pero hoy día yo diría que el campo más bien se define entre campo progresista y campo neoliberal procapitalista salvaje, o sea, salvaje. No es la primera vez que en Argentina, en las últimas décadas, un gobernante intenta o va a intentar arremeter con ese diseño. Y los anteriores han terminado en crisis del país, crisis social y crisis política, profundas. Uno escapando en helicóptero, ni más ni menos, porque ha sido así. Vamos a ver lo que ocurre, hay que estar atentos, creo yo. Sí, yo pienso que, bueno, hay que meditar con más profundidad. Ahora las consecuencias pueden ser inesperadas, ¿no? Desde una toma de conciencia popular que lleve, por ejemplo, a una versión argentina del estallido social, hasta acontecimientos verdaderamente inesperados. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, las potencias vencedoras le impusieron terribles sanciones a Alemania y el pueblo alemán vivió momentos muy, muy, muy difíciles, una inflación extraordinariamente desbocada, y en medio de esa crisis surgió Hitler. Y no hay que olvidar nunca que el Claro, partido que fundó Hitler se llamaba Partido Nacional Socialista de los así Trabajadores es. Alemanes.
Y aquí con Milei estamos viendo eso, que una buena cantidad de trabajadores y de personas de recursos bajos y medios fueron a votar por Milei. Hay, hay muchas aristas por donde analizar esto que está pasando y yo creo que es una tarea que queda pendiente para todos. Sí, fíjate que solamente para añadir un elemento más y poder dar vuelta a la página. Yo creo que desde el punto de vista de la política internacional de Milei, llama mucho la atención que las visitas van a ser, bueno, a Estados Unidos y al Estado de Israel. O sea, eh, va a visitar, ¿no es cierto?, a los dos países que hoy día están aislados desde el punto de vista, ¿no es cierto?, a propósito del propio conflicto palestino-israelí, que han recibido votaciones internacionales en contra bastante contundentes. Y sin embargo, ¿no es cierto?, hoy día se encuentran con un apoyo y yo creo que ellos lo esperaban, en el sentido que trabajaron para eso, y habrá que ver, ¿no es cierto?, cuáles son las consecuencias que eso trae para América Latina dentro de sus relaciones internacionales. Creo que ese es un punto de inflexión ahí, porque, porque también detrás de esto van a estar las políticas inglesas y hay que ver hasta qué punto el pueblo argentino, los sectores nacionalistas argentinos, van a permitir el ingreso de ciertos elementos, ¿no es cierto? No solamente económicos, sino que desde el punto de vista de la proyección política y de la proyección eh, de Estado, de Estado imperial, ¿no? En ese sentido del gobierno inglés y del gobierno norteamericano. Habrá que ver, habrá que ver qué es lo que ocurre. ¿Qué les parece que pasemos a Chile? Y yo diría que hay dos hechos fundamentales, ¿ah? Dos hechos que estremecieron la semana y que, bueno, más que estremecer, bueno, uno estremeció, lo otro yo diría que se ve con más distancia, pero que se puede también ver, puede haber reverberaciones de cruzando la cordillera de, a propósito del proceso, ¿no es cierto?, que se tiene que votar en Chile el 17 de diciembre, y por otro lado el caso Hermosilla, ¿no? Como un acto de corrupción no individual, sino que pareciera ser que aquí hay todo un aparataje, todo un grupo de amigos, y en donde vuelve a instalarse esta idea del abuso, pero también al alero de esta dimensión de la corrupción y de la corrupción del Estado. ¿Cómo ves eso tú, Juan Andrés o Edgar? ¿Cómo ustedes ven esta situación, no? Pensando primero que tratemos el tema de Hermosilla para después dedicarnos al final a ver el tema de cómo se han visto las campañas electorales y cómo ustedes ven, o sea, digo yo las campañas más bien del en contra y a favor. Sí, mira, yo creo que el tema de Hermosilla, primero hay que establecer algo que yo diría que en los medios hegemónicos es impresionante el descaro, de verdad, es impresionante el descaro en los medios hegemónicos. O sea, ocurre que ahora Hermosilla era comunista, es impresionante. Y toda la historia, y develamos, y que aquí y acá, si Hermosilla se involucró con la UDI en los 90 del siglo pasado, y ahora tenía oficina con Chadwick. Oficina, compartían oficina. Entonces, el señor Sutil en Radio Agricultura, si no me equivoco, hablando de que los comunistas son corruptos, o sea, ya una cosa impresionante, y aunque sea este espacio pequeño, pero yo creo que hay que aprovecharlo para decir la verdad. Hermosilla sí, efectivamente fue un militante de las Juventudes Comunistas de Chile y luego del PC, y trabajó por causas nobles y justas, particularmente siendo abogado de la Vicaría de la Solidaridad, en donde defendió familias que eran víctimas del terrorismo de Estado de la dictadura pinochetista, de la cual la UDI no solo apoyó, sino que fue protagonista de esa dictadura. En ese tiempo no existía la UDI, pero existía el gremialismo y muchos de sus actuales dirigentes eran parte de la dictadura, muchos. Hermosilla
estaba en la trinchera de la defensa de las víctimas de esa dictadura. Y estuvo en la Vicaría de la Solidaridad por mucho tiempo. Fue ni más ni menos que abogado de la familia de José Manuel Parada, uno de los comunistas degollados. Y fue abogado de otras causas de esa dimensión. Pero ocurre que ese Hermosilla, a finales de los 80, decidió abandonar todo eso, todo, y se fue a militar y a trabajar con la UDI. Con la UDI. Y eso no lo dejó. Al punto que, insisto, en las horas hace poco, Chadwick, que fue ministro del Interior de Piñera, que es uno de los grandes líderes de la UDI, compartía oficina con él y decidió arrancar lo más rápido posible, porque, o sea, cuando uno comparte oficina con alguien en esta dimensión de jurídica, económica, por favor. Entonces, yo creo, Edgar y Omar, lo primero, aprovechando este espacio que, insisto, no le vamos a competir a los medios hegemónicos, porque en este país son... Pero la verdad es que es un descaro lo que se ha estado haciendo, ¿no? Hermosilla es un activista, militante de la UDI, y desde ahí ha hecho todo esto que ahora se descubre. Eso es lo primero. Yo creo que es súper importante que efectivamente esto quede claro para las personas que quieran escuchar las verdades, las certezas. Y me parece extraordinariamente grave que una persona como el señor Sutil, que es un tremendo empresario, que ha jugado papeles relevantes en la política, haya hecho lo que hizo a través de Radio Agricultura. Porque ahí está la nota de Radio Agricultura, ahí está su voz. Yo no estoy inventando. Lo segundo, creo que el sistema de corrupción en Chile en este tipo de cuestiones es algo que ya existía, insisto en este punto, se desarrolló y se desplegó de una manera descarada y brutal en el tiempo de la dictadura. De ahí viene, ahí se instaló el saqueo al Estado, el robo a las grandes empresas del Estado, el saqueo a campo llano. Y lamentablemente de los 90 en adelante, ese tipo de situaciones, los gobiernos no pudieron enfrentarlo a la dimensión que había que enfrentarlo. Y son consecuencias de eso. Son consecuencias de eso. O sea, yo creo que no sacamos nada con decir de que Chile no es tan corrupto como lo son otros países, porque la típica chiva de los que defienden el sistema neoliberal en nuestro país, que creen que ha sido, como decían, el laboratorio del neoliberalismo del planeta y aquí sí funcionó, siempre utilizan la misma defensa. No, si nos comparamos a otros países, este no es tan corrupto. No, no. Este es un país donde el sistema estructural tiene niveles de corrupción gravísimos como el que ahora se ha develado. Y quienes han administrado el Estado desde los 90 en adelante son los que son en el marco del pacto transicional. Tienen nombre y apellido en cuanto a partidos políticos y en cuanto a coaliciones. Entonces yo creo que ahí tampoco es cuestión de empezar a mirar para el techo y no. O sea, yo creo que cuando se señala, y particularmente en este gobierno, el gobierno del presidente Boris, que se van a enfrentar este tipo de situaciones de la manera radical y se adoptan incluso acciones en esa dirección. A mí me parece que quedan al debe absolutamente gobiernos y coaliciones políticas que han estado involucradas totalmente en este tipo de situaciones, totalmente. Que intentaron algunas cosas, sí, pero algunas. Nunca la profundidad de llegar al punto de referencia a partir del cual situaciones de esta naturaleza y otras han cursado en el mundo privado, porque en el mundo privado cursa la corrupción en Chile de una manera brutal. Yo vuelvo a decir, cuando este gobierno, nuestro gobierno, presentó el proyecto de ley en el Senado para levantar el secreto bancario e investigar el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, el sector que se opuso a ese proyecto fue la derecha. Y no solamente se opusieron, sino que además, cuando se aprueba, porque se aprobó,
recurrieron y apelaron al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional no les dio la razón. O sea, es evidente que hay un sector de este país que tiene el gran poder económico, que controla más del 75% de la economía real del país, que controla el sistema financiero, que controla las inmobiliarias, que controla los casinos, que controla, en fin, el sistema de apuestas y todo aquello, es el mismo sector que políticamente rechaza este proyecto y otros, y otros. Entonces hay un desdoble que solo lo permite tal vez nuestras propias carencias y también esta hegemonía mediática que en el fondo es el ladrón detrás del juez. El ladrón detrás del juez. O sea, yo creo que si esto no hubiera ocurrido con Hermosilla, que además es producto de alguien que lo quiso develar para poder salvarse de la situación, eso va quedando claro. Es un juego de poderes económicos tremendo. Y lanzaron la grabación y se la entregaron a un medio en concreto. Eso es así, de concreto. Pero han ocurrido situaciones de este tipo también. Y pienso que es necesario establecer algunos estándares con urgencia para que de una vez por todas el Estado chileno no siga siendo la víctima que es de estos poderes corruptos que operan desde el sistema económico y desde el sistema político. Eso es así. Esto vuelve a demostrarlo. Edgar. Sí, yo pienso respecto al tema de la corrupción que generalmente es un fenómeno negativo que está vinculado a la manera de actuar de las grandes empresas, de los grandes consorcios, de mucha de la gente adinerada que trata siempre de resolver sus problemas por otras vías. Existen personas especializadas en este tipo de conductas y yo creo que aquí estamos ante uno de estos casos. Son fenómenos que lamentablemente ocurren de manera reiterada en buena parte de nuestra región. Casi siempre estos grandes grupos económicos están vinculados con manejos irregulares, manejos ilícitos, desde muchas maneras, ¿no? Evaden impuestos, sacan sus capitales fuera del país para mantenerlos lejos de cualquier control o supervisión. De allí vienen los famosos paraísos fiscales, que son cada vez más utilizados y cada vez que se, perdón, cada vez que se hace una revelación, se comprueba que gente de todos los países tienen su dinero a buen resguardo allí. Y, y yo creo que en materia de corrupción no se puede ser un poquito corrupto. ¿Se es corrupto o no se No es sé. corrupto? Y aquí estamos viendo un claro caso que lamentablemente no es el único ni es aislado. Sí, fíjate que frente a lo que ustedes están planteando, a mí me parece que, bueno, frente a lo que tú planteabas, Juan Andrés, sobre el tema de esto de asociar a Hermosilla con el Partido Comunista, eso también lo hizo en su columna el señor Mochati. Bueno, el señor Mochati acostumbra siempre, cuando puede, de tratar de pegar una repasada al Partido Comunista como sea, ¿no? De donde puede sacar algo, él lo hace. Entonces, desde ese punto de vista, uno tal vez no debiera extrañarse. Eh, yo creo que en esta visualización que se hace de Hermosilla, se oculta también las relaciones académicas que él tiene. Fíjate que con algunas universidades, eh, y en eso, y cómo tienes a sus amigos y sus amigos también, el mismo círculo se repite en la Universidad de San Sebastián. Cómo incluso se reparten las cátedras, ¿no? Y eso es particularmente, yo no sé si, bueno, es grave,
es grave, pero llama la atención los niveles, ¿no es cierto?, de colusión que existe entre unos y otros, incluyendo la relación, por cierto, con el señor fiscal, por lo demás. Y que nosotros tenemos una triste historia con los fiscales, ¿no? A partir del señor Abbott, y lo que significó, ¿no es cierto?, la búsqueda y la investigación de procesos que eran bastante graves en la sociedad chilena y que no llegaron a casi nada, salvo a alguno que pillaron volando bajo y fueron algunos pocos días de cárcel y otros que les dieron clases de ética. Y entonces hoy día vamos más o menos hacia lo mismo, porque tampoco siento yo que el gobierno tiene la capacidad de poder ejercer toda la dimensión que debiera poder tener a su favor, producto de dos factores que a mí me parece que son complejos. Por una parte, la relación necesaria que necesita mantener con el mundo empresarial, que hoy día es delicada, y por otro lado, ¿no es cierto?, también el tema de cómo se maneja la dimensión de la corrupción a propósito de la cuestión del Estado y de los trabajadores del Estado. Porque si bien es cierto, está instalada, a mi juicio también, una dimensión más profunda, que es la del abuso, producto de este mundo privado, ¿no es cierto?, que coloniza a trabajadores del Estado. Sin embargo, el elemento de la corrupción a mí me parece que va a ser mucho más poderoso y eso va a significar una tensión al interior del Estado y por otro lado una tensión también con el mundo empresarial en un momento donde las inversiones no son tantas y en un momento donde la crisis económica galopa. Y eso hace, ¿no es cierto?, que el gobierno mismo se vea, yo no sé si atado de manos, pero inhibido de poder tener una conducta política y una conducta también desde el punto de vista de la dimensión comunicacional más fuerte, más poderosa. Eso es lo que yo veo hasta la hora. Lo veo un poco timorato en este tema, para ser bien claro a algunas instancias del gobierno. Juan Andrés, Edgar. Sí, mira, a ver, creo que el punto de referencia es lo que va a cursar en este momento a nivel de tribunales de justicia, a nivel de investigación, eh, pero yo quiero insistir en un punto, sí, la referencia a esto es que estamos frente a un sistema de corrupción, y eso es lo que hay que atacar directamente. Y el sistema de corrupción tiene la historia que tiene, o sea, yo creo que ahí no nos podemos perder, o sea, este es un sistema de corrupción estructural que proviene del campo de la dictadura, y hay que decirlo porque de repente nosotros mismos como que parece que olvidamos que el sistema chileno actual en muchos aspectos sigue siendo, estructurales especialmente, el sistema que la dictadura impuso con terrorismo de Estado, aunque sean 50 años. O sea, el sistema económico chileno, el campo de la propiedad privada, el sistema financiero, muchas lógicas institucionales que se reflejan en torno a eso, tienen que ver con eso. Tienen que ver con eso. Chile nunca ha logrado todavía superar, es una tarea pendiente, un Estado que tiene características que lo hicieron de los 90 en adelante factible de proyectarse como el famoso laboratorio del neoliberalismo o del capitalismo salvaje, que algunos decían que funcionó, porque se demostraba en los 90 especialmente como el país en donde sí el capitalismo salvaje y el neoliberalismo funcionaba en democracia, superando la dictadura, logrando reconciliaciones, abriendo pactos sociales, pactos transicionales. Y todo eso, para mi gusto, es parte consustancial del mismo modelo de dominación en donde se ubica, como decía Edgar, el tema de la corrupción. Eso es. O sea, la corrupción en Chile, lo decía un abogado el otro día, es decir, no estamos frente a algo tan novedoso desde el punto de vista de la práctica, que ahora se denuncia
en relación a Hermosilla. No estamos frente a algo tan novedoso. Entonces creo que ahí hay que mirar con más atención esas relaciones. Obviamente que el campo de la investigación procesal es clave, es absolutamente importante, y va a haber que mirar con mucha atención estas cosas que están cursando y que yo creo que deterioran principalmente, a propósito del tema que creo yo que es el tema más relevante que está ocurriendo en nuestro país hoy día, hacia el futuro, que es el plebiscito, que cabe duda, es lo más importante, lejos, lejos, y pero que también golpea esta situación. Porque si hay algo que una ciudadanía importante está muy cabreada, es de que mientras se producen estos fenómenos de corrupción, las familias la pasan muy re mal. Volvemos a lo que hablábamos de Argentina, hablemos de Chile. Aquí hay mucha gente que la está pasando muy re mal en el terreno económico y en el terreno social. La precarización sube, la desocupación sube, los salarios pierden poder adquisitivo. Eh, y mientras eso cursa, ocurren este tipo de cuestiones. Entonces, yo diría que ahí hay un campo muy complejo porque la derecha en particular se desdobla frente a estos fenómenos. Se desdobla porque tiene hegemonía de medios, porque hay gente que le importa un carajo que la derecha sea corrupta, me importa un carajo. Se desdobla porque aquí casi parece ser intocable el sistema privado, que es el que controla toda la economía del país por lejos. Entonces, nadie habla de la corrupción en el sistema privado, nadie. Y el sistema privado, que es el sistema que controla mayoritariamente la economía del país, anda como quiere y hace lo que quiere. Y todo se pone en atención al Estado, al sector público. Y ahí se pone la atención de la derecha para golpear, en fin, para hacer una serie de cosas que están cursando en este momento. Yo creo que si hay algo que caracteriza el punto de referencia, que insisto, es el más importante de lo que ocurra en Chile, porque que duda cabe que el resultado del plebiscito va a marcar un antes y un después en la situación de este país, en todos los planos, en todos los planos. Pero lo que está marcando a la gente que quiere imponer a favor un texto, un ladrillo, que es objetivamente peor y mucho peor a lo que hay, y cierra las puertas a muchas cosas desde el punto de vista de las posibilidades de transformación para buscar mejores puntos de pervivencia en Chile. La cierra brutalmente. Y creo que ahí hay un punto de referencia que yo insisto, está muy relacionado con los asuntos de corrupción. No están separados, son parte consustancial del mismo fenómeno. Fíjate, por ejemplo, que hay una carta, con esto cierro, a propósito de la corrupción. Hay una carta de abogados que no son de izquierda, para nada, que alertan que el texto, que los que están buscando que sea a favor, cierra muchas posibilidades de investigar el narcotráfico. Si eso es muy grave, es que es muy grave. Y te lo están diciendo abogados que no tienen mucho que ver con la política, simplemente que leyeron el texto y dijeron, oye, ojo con esto. Bueno, y si uno empieza a desmenuzar el texto, hay muchas cosas de esa misma dimensión que están en todos los niveles. No es menor lo que está acusando en ese sentido. Edgar. Sí, yo creo que Juan Andrés acaba de poner el dedo en un problema serio y es que junto con la corrupción se está dando también un fenómeno de cierto reconocimiento a la actividad del crimen organizado aquí en Chile. Esto, a mi juicio, viéndolo como un observador de fuera, es sumamente peligroso porque cuando el crimen organizado penetra a un país, no penetra en un solo sector de este país, sino que se expande por toda la institucionalidad y llega a un punto en que se hace totalmente difícil erradicarlo. El crimen organizado ha cooptado países en Centroamérica, por ejemplo,
Hay países que están totalmente dominados por el crimen organizado en todas sus esferas, la economía, la política, los servicios, todo. Y quizás aquí no se le ha dado eh, toda la toda la atención que hace falta y porque también el crimen organizado camina de la mano, se apoya sobre la corrupción. De hecho, puede existir justamente porque corrompe las instituciones que toca. De otra manera, no se explicaría su presencia. Y pienso que son dos temas que se deben tratar de la mano y que a mi juicio el nuevo texto constitucional no contiene, no da herramientas para tratar estos graves problemas que pueden causar una erosión social muy fuerte, muy profunda. Veamos el mismo Estados Unidos, por ejemplo, la primera potencia económica del planeta, es un país donde la corrupción eh, está por todos lados. Fíjate que nadie habla a dónde va a parar todo el poder financiero de las mafias del narcotráfico. Todo el mundo te habla de las mafias que hay en América Latina, desde el Tren de Aragua, Jalisco Nueva Generación, pero ¿dónde están y cómo funcionan esas mafias en Estados Unidos? Pareciera que no existen, pero el sistema financiero de ese país se nutre y vive de él. Y todos sabemos que en Estados Unidos es cierto que hay grandes riquezas, pero también hay millones de personas viviendo en la miseria. Hay por lo menos 11 millones que están fuera del servicio de salud porque no tienen dinero para pagarse un seguro. Eh, son fenómenos peligrosos porque penetran todo, se van enraizando, se vuelven parte íntima de toda la institucionalidad y luego no los puedes sacar. Ya no hay, llega un momento en que ya no hay capacidad para erradicar esto y es el peligro que corre Chile en estos momentos, porque obviamente aquí ya hay serias manifestaciones de presencia de crimen organizado. Estamos en Crónica Digital analizando la semana política y yo creo que ya más o menos cerrando el programa. Ha sido una conversación bien agradable, bien interesante. Muchas gracias, Edgar, por acompañarnos hoy en la tarde. Un placer y para mí un honor estar con ustedes, Omar y Juan Andrés. Muchas gracias, Edgar. Juan Andrés, eh, fíjate que acá aprovechando de como la voz en las tinieblas, la voz en las sombras, o casi eh, diría yo en la clandestinidad. Sí, claro. Claro, entonces termino con un poema. 3 botellas lanzadas al mar escondían un dios pesadilla, canto fúnebre, temor de látigo, de rosario entumecido por el filo de la espada, custodiando la tierra. El calendario luna ha sido extirpado. Los cronistas cuentan el tiempo a su modo, y el tiempo crepúsculo opaca la frente, como los versos de la barbarie condenan a los muertos a seguir muriendo, y su traspaso al canon de la desidia se hizo sin derramar ninguna lágrima. Así Muchas es. gracias, Omar. Un abrazo, que estén muy Poema, bien muchas y nos gracias. vemos
Nos vemos Chao, de chao. verdad la próxima, cuando arregle esta Sí, pues tal cual, la conexión. verdad. Chao, Edgar. Así es. Nos vemos. Chao, chao. Chao, Omar. Chao, chao.